Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Elena Abad, soy psicóloga del equipo Prisemi, trabajo en el Centro de Acogida de San Isidro y bueno, para mí es un placer dar inicio a esta mesa de diálogo. Lo primero de todo, hola a todos mis compañeros de esta mesa de hoy. Ya os iré presentando de manera concreta cada uno de ellos según vayamos pasando a cada una de las temáticas. Y bueno, lo primero de todo es que hoy me gustaría empezar esta mesa de diálogo generando algún tipo de reflexión sobre cómo influyen, dando la temática de esta mesa, cómo influyen nuestros entornos en nuestra calidad de vida y en nuestro bienestar. Lo primero de todo, cuando me hacía esta pregunta, lo primero que pasa por mi cabeza es que no solamente nos podemos comprender a nosotros mismos sin mirar todo lo que vivimos en el entorno en el que nos encontramos. No podemos perder de vista estos determinantes sociales de los que hoy vamos a hablar muy en profundidad. Por ejemplo, me planteaba que la precariedad laboral no solamente se refiere a la falta de trabajo, a no tener un empleo, sino también a las malas condiciones laborales y a la inefectividad de derechos que a veces ocurren. Con esta misma lógica lo podemos llevar a la vivienda, que es otro de los temas que vamos a tratar, ya que no solamente es un techo lo que a veces falta, sino también un espacio de estabilidad que tan necesario es para las personas con problemas de salud mental. También vamos a abordar el tema de la atención sanitaria y de las prácticas iatrogénicas o estigmatizantes que muchos profesionales podemos ejercer en nuestra práctica profesional y que también refuerza estas desigualdades estructurales. Y como es obvio también, por último vamos a tratar el tema de la educación y su acceso, que cuando no es equitativo también perpetúa estas brechas y diferencias sociales que afectan tanto al desarrollo personal como profesional de las personas. Además, todos estos condicionantes que hemos hablado, empleo, vivienda, atención sanitaria o incluso educación, son componentes y condicionantes que se retroalimentan y afectan, aumentando el riesgo de empeoramiento de las personas y de su propio malestar. Entonces, también muchas veces estos condicionantes sociales que generan efectos individuales que las personas de primeras no pueden controlar y, sin embargo, a veces se da un discurso a través de una resiliencia individualista que también hay veces que tenemos que tener muy en cuenta. De manera general, no podemos abordar la salud mental sin considerar las condiciones en las que viven y trabajan las personas y por eso en esta mesa vamos a escuchar diferentes perspectivas sobre estos condicionantes y estos determinantes que afectan a la salud mental. Por eso también os quiero invitar a reflexionar y tener un diálogo activo entre todos y que no solamente reflexionemos sobre las personas que tienen problemas de salud mental, sino que identifiquemos que estos condicionantes también afectan a nuestras propias vidas y que también ampliemos esa visión desde este punto. La primera persona con la que vamos a hablar hoy va a ser María Gema Quintero, que ella nos va a contar cositas del tema de empleo. María Gema Quintero Lima es jurista, es ella que tengo aquí al lado, es jurista y académica, es doctora en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, donde actualmente también es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. También ha ocupado importantes cargos como vicedecana de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad y ha sido integrante de la Comisión de Expertos de Precariedad Laboral y Salud Mental en España. Además, es codirectora de la Clínica Jurídica de la Universidad. Lo primero de todo, bienvenida, Gema. Y bueno, te quería lanzar una primera pregunta genérica de cómo crees tú o qué perspectiva nos puedes dar sobre la relación que mantiene el trabajo y la salud mental. ¿Funciona esto? Sí. Antes de nada, un agradecimiento evidente por invitarme aquí y una disculpa. Claro, soy jurista. Me habría gustado ser psicóloga, psiquiatra, pero mis capacidades matemáticas me llevaron a letras puras y soy una amante al final de la ciencia, pero no dejo de ser jurista. Pero sí que es verdad que en el marco, y de esa pregunta que tiene que ver el trabajo y la salud mental, o la salud mental y el trabajo, en realidad podemos decir que tienen una relación bidireccional, porque sí que es claro que la OMS considera que el trabajo es un condicionante social de la salud. Lo que pasa es que también la salud, en cierto modo, es una condición sine qua non para el trabajo. Y en ese marco, claro, diseccionar qué es antes, perdón por la expresión, el huevo o la gallina, no queda claro, porque hay situaciones en las que pues necesitamos seccionar o incorporar el bisturí para quedarnos con una de las dos direcciones
un abordaje concreto. Por ejemplo, cuando hablamos de la relación trabajo-salud, hay un condicionante muy directo, que es el que tiene que ver, por ejemplo, con condiciones de trabajo en un marco de violencia en el trabajo, en sentido amplio, violencia sexual o no, y los acosos laborales en el trabajo sexual, por razón de género o acoso laboral sin más, porque eso es un elemento evidente de afectación a la salud. Pero en ese marco hay todo un elenco de gradientes, sobre todo porque se nos olvida a veces que el trabajo tiene que ver con nuestro tiempo de vida. Es un tiempo que dedicamos a... En nuestra vida hay un tiempo que dedicamos a trabajar y luego un tiempo a ser personas. Claro, parece que cuando trabajamos dejamos de ser personas, pero no dejamos de ser personas. Y por lo tanto, cuando desde el punto de vista jurídico-laboral se habla de las jornadas de trabajo, de los descansos y de los derechos que están vinculados a jornada y a descanso, hay que tener en cuenta que la persona trabajadora es persona, con todas sus necesidades fisiológicas y psicológicas. Y a veces eso, desde el ámbito puramente jurídico, queda neutralizado con el estatuto jurídico de hola, eres persona trabajadora al servicio de una empresa si estamos hablando de trabajadores asalariados, o eres persona autónoma al servicio de un cliente si eres un trabajador autónomo. Pero es que el trabajo también es la fuente de recursos materiales. Yo cuando trabajo quiero que sea mi medio fundamental de vida y me gustaría tener recursos económicos. Claro, a medida que, además lo planteaba antes la comisionada, a medida que no haya salarios dignos, salarios suficientes, estamos generando una distorsión sobre cómo el trabajo me permite a mí relacionarme con mi entorno, porque tengo recursos suficientes para relacionarme con el entorno y además desarrollarme desde un punto de vista personal, porque tengo recursos suficientes para ser persona y no ser otra cosa. Pero claro, el trabajo también provoca un desgaste físico y mental, dependiendo de cuál sea el sector en el que trabajo, las condiciones de trabajo, esas que vinculábamos, pues al final no es algo neutro que yo trabaje. Y aquí mi abordaje es más, vosotros tenéis una visión más recuperadora o de esa parte, pero en el ámbito laboral donde se trabaja, se está empezando a trabajar no suficientemente es en la parte de prevención de riesgos laborales y cómo el trabajo puede generar distintas patologías con distintos grados, con distinta permanencia en lo que se refiere a la salud mental. Claro, el trabajo también es un lugar de desarrollo personal, en el trabajo y de realización personal. Yo he estudiado porque quiero desarrollar una determinada actividad en la sociedad y lo voy a hacer en colectividad, es decir, inserta en una organización empresarial con más o menos personas, ocupando uno u otro lugar en la organización desde un punto de vista jerárquico o funcional en la empresa. Claro, y ahí todo lo que tiene que ver con la formación, la valoración de la formación, mi promoción y o la ausencia de esas formaciones o de esas promociones, eso seguramente que tiene puede atentar, en cierto modo, a mi situación de salud mental. Y en ese marco también, claro, el trabajo tiene en torno, y esto es relativamente importante, un marco relacional de jerarquía. En las empresas, sobre todo, o si hablamos también de clientes desde el punto de vista del trabajo autónomo, que no podemos olvidarlo, en las empresas hay una organización jerárquica y el poder de dirección está influyendo en cómo la persona trabajadora se desarrolla en ese entorno. No es solamente que yo trabaje 8 horas picando piedra, sino si encima tengo un jefe que está diciéndome y unos compañeros y compañeras que es todo un germen para que eso se ponga en ebullición. Y entonces aquí, claro, cuando hablamos de trabajo y salud mental, si me permites, como en el título lo ponía, diría que el problema del trabajo no es todo eso, sino cuando el trabajo se tiñe de precariedad o tiene elementos de precariedad laboral. Porque ahí, claro, como además la precariedad laboral puede ser, lo has dicho, multicausal, multidimensional y multiforma, pues entonces hay todo un elenco complejo para tener en cuenta, porque cuando hablamos de precariedad laboral o trabajo no solo tiene que ver con cuáles son mis condiciones de trabajo, es que a veces, en realidad, vamos más atrás, es que incluso no tengo una relación formal de trabajo, entonces en el ámbito de la informalidad la persona trabajadora no existe para el sistema jurídico y todo lo que le pase es cuestión suya, hay un elemento de absorción por el individuo, salvo que haya, pues eso, muchas veces el tercer sector y la acción comunitaria que protege a las personas, por ejemplo, personas extranjeras en situación de irregularidad, pero que trabajan irregularmente, bueno, pues todo ese germen de precariedad que tiene que ver con la informalidad es máximo, o sea, yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Mis condiciones de trabajo son importantes, la efectividad de los derechos vinculados a mi contrato, sí que lo tengo. Si yo tengo pactado 8 horas y hago 12, pero nadie me paga las 4, ahí hay un germen, de ahí también lo que hablaba la comisionada, que a veces se necesita un abogado laboral en las consultas, porque en realidad tú no tienes un problema de salud, tú lo que tienes es un problema jurídico que te lo tienen que resolver. Y ese mantra de no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato,
a veces tiene un cierto recorrido. Además, se olvida, claro, que cuando hablamos de precariedad, cada persona es un mundo, y yo creo que en el ámbito jurídico no empieza a hacerse, pero muy poco. Hay un elemento de la perspectiva de la diversidad de la persona trabajadora que no se tiene en cuenta, porque las condiciones personales de cada persona trabajadora acaban siendo condicionantes de cuál es, en realidad, su grado de precariedad o sus mecanismos de reacción contra la precariedad. No es lo mismo que yo sea una persona con formación y que sepa cuáles son mis derechos y los pueda ejercer, a que yo sea una persona que no tiene esa formación y además me encuentro en una situación de irregularidad, o que tengo una cierta edad y tengo un cierto contexto familiar, cabeza de familia monomarental, bla, 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 que limita cuál es mi capacidad de ejercicio de mis derechos, y por lo tanto acabo abocada a una situación de precariedad en la que el trabajo, porque no tengo derechos o no los puedo hacer efectivos, me genera malestar psíquico de distinto grado, entiendo. Y entonces ahí, si encima tenemos un sistema que propicia la desprotección jurídica, porque por ejemplo, seamos sectores donde no hay relaciones colectivas de trabajo y por lo tanto la acción sindical no está presente para frenar determinadas condiciones de precariedad, pues si eso se va haciendo algo todavía más denso. Y bueno, podría estar más rato, pero creo que ya, porque si no, el resto de compañeras... Muchas gracias, Gemma. Lo primero que quería apuntar es que a pesar de no ser un entorno en el que hay mucho jurista, agradecemos tu participación, porque también es necesaria esta visión que nos aportas, porque como decías y has comentado tú también ahora, hay veces que no necesitamos una medicación o una terapia psicológica, sino que también necesitamos figuras como la tuya en el que nos orienten o incluso podamos luchar por diferentes derechos laborales que afectan tanto a la salud mental, porque efectivamente, como también has dicho, el trabajo ocupa no el 80%, pero prácticamente el 70% de nuestro día a día, y obviamente nos interfiere en muchísimas cosas que vivimos, nos interfieren mucho en nuestro posible malestar, ¿no? Hablábamos también de esas condiciones laborales, inefectividad de derechos, el mal ambiente laboral, la competitividad, ¿no? Todos estos... Dime. No, si me permites, es que hablar de precariedad, ¿para qué estamos hablando de la persona pobre o el trabajador pobre? ¿No? Pero es que a veces hay unas precariedades que son las nuevas precariedades en las que, y aquí pues ha habido varios filósofos actuales que trabajan sobre eso, que es la precariedad de las personas cualificadas que trabajan en determinados sectores productivos, tecnológicos o análogos, donde hay una persona que tiene una formación importante, que puede ser trabajador indefinido o no, pero que al final empieza a desarrollar padecimientos psíquicos como consecuencia, por ejemplo, de la ineficacia del derecho de desconexión, o el mantra que tiene que ver pues, en determinados ámbitos, sobre todo el trabajo autónomo, de la autoexplotación y el emprendimiento. Y entonces ahí, por eso, que son fronteras no obvias, y que la precariedad pues, eso, tiene muchos colores y tiene muchas manifestaciones, porque al final pues eso, no basta con tener un contrato, sino con que yo, vuelvo a lo de antes, yo descanse si es el caso. Efectivamente, esa parte de que muchas veces ni nos permitimos, ¿no? Del descanso después de ese horario laboral, que tan necesario es para que hagamos también nuestra jornada laboral efectiva, ¿no? Muchísimas gracias por tu aportación, Gemma. Y bueno, no sé si la mesa quiere comentar algo de lo que ha comentado Gemma, hacerle alguna aportación, alguna pregunta. Si no, continuamos. Bueno, el público luego voy a dejar espacio de manera general cuando ya conozcamos todos para hacer preguntas. Pero si no, continuamos con otro determinante importante para la salud, que es el tema de la vivienda, que tanto se está hablando últimamente o intentando hablar bien sobre este tema. Y para eso tenemos a Susana González Chacón, que es trabajadora social y experta en terapia familiar sistémica. Cuenta con 35 años de experiencia laboral en el ámbito de la intervención social. Inició su carrera trabajando con colectivos vulnerables como personas sin hogar, en recursos específicos de personas con problemas de adicción, en servicios sociales, proyectos de inserción laboral para mujeres. También ha trabajado varios años en el CRPS de Pedro Cerolo, y desde el 2008 ocupa el cargo de directora del recurso residencial de pensiones supervisadas de la Red de Atención Social. Bueno, lo primero de todo, bienvenida, Susana. Muchas gracias. Y quería plantearte una primera pregunta general sobre cuál es la realidad de la que partimos para trabajar y servir de apoyo en los procesos de recuperación de cara a tener una vida autónoma e independiente.
Bueno, primero agradeceros a la organización que hayáis contado conmigo. Al final somos un recurso dentro de la red de rehabilitación. Quizá, tengo que agradecer también que nos deis visibilidad a pensiones supervisadas. Creo que dentro de todos los recursos que existen en la red, residenciales, mini residencias, pisos, pensiones, somos los menos conocidos. Hay 60 y tantos pisos supervisados, 30 y tantos mini residencias, CRPs, tal, y pensiones es el que existe, que atendemos a 42 personas, que somos un recurso social principalmente, un recurso comunitario integrado en el barrio, con un equipo de educadores y trabajador social, no hay otras categorías profesionales, y que yo represento y estoy dando la cara de un equipo muy potente, de mis compañeras, y que creo que se merecen eso, esta visibilidad y este reconocimiento. ¿Que de dónde partimos? Bueno, pues si tuviésemos que partir de algo, deberíamos partir de la Constitución. El artículo 47 nos dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y que son los poderes públicos los que son obligados a facilitárnosla. ¿Cuál es la realidad? Pues mira, el otro día escuchaba a un activista que está en Naciones Unidas, ¿no?, que decía que la falta de hogar se produce cuando la vivienda se convierte en una mercancía. Pues creo que estamos en ese punto. Es una lucha y es algo candente hoy en día para toda la sociedad. Si empezamos a bajar en extractos y llegamos a nuestro colectivo, a las personas que nosotros atendemos, todo se multiplica por 10.000 y todo es mucho más difícil. Pensiones es un recurso comunitario, son habitaciones en hostales y en pensiones públicas, no son propias de salud mental ni para nuestro colectivo, y nos encontramos con los primeros determinantes o con el primer rechazo y de bruces desde el minuto cero, desde que tenemos que buscar una pensión en la comunidad. ¿Por qué? Pues porque el estigma es lo primero que sale, el rechazo, el miedo, asoció enfermedad mental, agresividad, problema, y ya solamente desde el minuto cero que tenemos que buscar hostales, ya estamos luchando con un problema social tremendo. Ahora mismo tenemos hasta una preocupación, que yo espero que no suceda y que no vaya a ser así, de que esto pueda seguir adelante, porque cuando empezamos contábamos con 14, con 16 hostales diferentes, donde estas 42 personas se distribuían y no había un hostal solo de enfermedad mental. Y el centro de Madrid, ¿qué está pasando? Que se está vendiendo el centro para el turismo. Y esa es la realidad. Y las pensiones de toda la vida, la casa de huéspedes, está cerrando y se está convirtiendo para el turista. Y nos estamos teniendo que alejar cada vez más del centro y buscar pensiones, y cada vez es más costoso. Y de 14 pensiones que teníamos, ahora mismo tenemos creo que 7 o 6. Bueno, no lo recuerdo. Os hago un poco esta introducción para que os situéis en la problemática real y en la dificultad que nos estamos encontrando, incluso el miedo a que un día este recurso no pueda seguir con la función que hace y con la cobertura que da a un perfil muy, muy concreto y muy complicado dentro de las personas con salud mental. Al final, las personas que atendemos están solas, son personas que vienen de un recorrido largo, que han pasado por diferentes recursos también de residenciales, que no han encajado, por lo que sea, y que llegan a un espacio que antes, en la ponencia anterior, nos decían que se sorprendían con que la vivienda favorezca el bienestar emocional y la tranquilidad de la gente. Y es que es fundamental tener un espacio para poder empezar a reconstruir una vida, porque la gente que viene a pensiones viene a reconstruir una vida. Y nosotros tenemos que apoyarles y trabajar en eso. ¿No es el lugar ideal? ¿Estamos hablando de habitaciones? Bueno, sí, pero es un espacio que le ha dado cobertura a gente que ha pasado por procesos de sin hogar, procesos de calle, que ha hecho un trabajo personal con apoyo de muchos profesionales, luego de recursos de rehabilitación diurno, y que ahora mismo disponen de este espacio para crearse su vida y salir adelante. Nosotros el tema de la vivienda lo tenemos como un mantra, porque aunque las plazas empiezan siendo indefinidas,
en el sentido de que les das la garantía a la gente de que no tenemos un plazo, 2 años, me voy, ¿qué va a ser de mí? Y todo este proceso puedo volver atrás, puedo volver a la calle. Y ese miedo y esa angustia se reduce porque estás hablando de que tienes el tiempo del proceso que tú necesites, ya aporta esa tranquilidad, esa garantía de un poco de paz y de bienestar para empezar a salir adelante. Son gente que está sola, la red social, la red familiar es fundamental también en el proceso de recuperación y en poder dar el salto a lo mejor a una vida independiente, que al final es el objetivo, que se vayan a vivir de manera independiente, autónoma y que no nos necesiten. Ese es el éxito. Te vas, no nos necesitáis más y adelante con vuestra vida. ¿Qué pasa? Que cuando tú has hecho un trabajo de varios años con personas y ya te encuentras con un número suficiente de gente que no hay objetivos de rehabilitación, que lo que tienen que hacer es salir adelante, volar, tener su propia vida, nos damos de bruces con qué hacemos para encontrar una vivienda para estas personas. Y que todo este trabajo no se vaya a pique, porque es que su otra alternativa es la calle. Y su otra alternativa es volver a un albergue, al punto de partida. ¿Cuántas veces en todas las comisiones en las que yo puedo participar, el tema de no poder dar altas de los recursos residenciales está en no tiene nada? Es que no tenemos nada más que ofrecerle. Entonces, aquí, no sé si me estoy pasando, el tema está en cómo trabajamos nosotros, de un equipo tan pequeñito y tan, bueno, nosotros, para favorecer que ese paso se dé y que la gente luego lo mantenga. Nos damos de bruces con todo. Primero lo económico, que estamos hablando de personas con pensiones económicas muy pequeñas, el rechazo, el estigma, el que encontrar una vivienda ahora mismo es pasar un casting, es pasar una entrevista de trabajo. A veces da igual que tengas una situación económica muy buena, el hecho ya solamente de que haya el mínimo atisbo de que hablamos de salud mental provoca un rechazo y no conseguimos el alquiler de estas viviendas y nos estamos dando de bruces continuamente con esa realidad. ¿Nosotros qué hacemos? Pues empezando por el derecho que tenemos todos los ciudadanos, la vivienda pública, y ser como la gota del chino y solicitar vivienda pública de todos, las personas que atendemos, porque para muchas personas es la única opción que va a haber, que con una pensión no contributiva vas a poder mantener una vivienda del IBIMA, ¿vale? Pues insistir, presentarnos cada año, no dejar de presentar la solicitud, ir allí, saber cómo están las listas, saber cómo están nuestros usuarios, qué puntuación tienen, pero que luchas contra gigantes. ¿Con qué luchas? Con que hay 40.000 solicitudes solo de vivienda de especial necesidad. De esas 40.000 solicitudes tenemos que reducirlo a los que son solo de una habitación porque son una unidad familiar de una persona, y al colapso de estas instituciones. Yo hace muchísimos años se montó un equipo específico para trabajar en especial necesidad y sacar adelante los expedientes de años. Nosotros hacemos solicitudes de vivienda y cuando toca renovarlas, aún no ha llegado ni siquiera la puntuación de estas personas. Entonces, tenemos que luchar como con un gigante, pero no dejamos de hacerlo. Y me parece que eso es algo que además tenemos que asumir todos los profesionales. Y creo que si trabajásemos también, hacemos grupo específico de vivienda, de ver la realidad de cada uno, de que se conozcan, de la posibilidad de compartir, porque a veces no hay otra. Y a lo mejor si trabajásemos más en coordinación entre todos los recursos, porque este es un problema de todos y de todas las usuarias, a lo mejor nos tenemos que conocer, a lo mejor tenemos que hacer grupos específicos y trabajar juntos para el tema del alquiler. Tenemos que pelear con las inmobiliarias, saber lo que nos piden y pelear para que la gente pueda salir adelante. Yo he estado mirando, porque reconozco que no me había hecho ningún planteamiento de qué datos os puedo ofrecer. No sé si son buenos porque no los puedo comparar. No los puedo comparar con pisos supervisados o con altas en ese sentido en otros recursos. Pero sí os puedo decir que desde el año 2000 al 2005 hemos atendido a 90 y... A ver si lo tengo por aquí.
a 93 personas, ¿vale? De esas 93 personas se han producido entre altas y bajas del recurso 51, ¿vale? Y de esas 51 personas me he centrado solo y exclusivamente a los que llamamos cumplimiento de objetivos, porque se han podido ir de manera independiente a vivir, de alquiler o con vivienda del IBIMA, que nos consta que siguen, porque las hemos encontrado, hemos preguntado, nos lo han devuelto, y ha sido un 39%, 20 personas. El 75% han podido irse a casas de alquiler y en estos 5 años 5 personas han sido beneficiarias de una vivienda del IBIMA. ¿Es muy poco? No lo sé. A mí me ha sorprendido para bien, pero a mí, porque no tengo con qué comparar ni puedo devolveros frente a otro tipo de recursos, ni me quiero poner ningún tipo de medalla, pero esa es la realidad. En este arduo trabajo de, bueno, pues de dar una salida que al final el recurso o los recursos residenciales no se conviertan en algo más, en volver a institucionalizar, pero de otra manera, o en cronificar o en paralizar procesos de gente que ha trabajado mucho y ha pasado por todo este proceso de recuperación. Muchas gracias, Susana, por Bueno, tu no extenderme aportación. más. Quería hacer alguna puntualización. Quería hacer una puntualización porque justo ayer con una persona de mi equipo estábamos haciendo este mismo debate, ¿no? Porque justo desde mi área, ¿no? Trabajamos todo ese trabajo, bueno, esa parte de rehabilitación psicosocial, trabajamos con personas que ya están en una pensión, con estrategias para tener una vida autónoma e independiente, pero nos encontramos de bruces con esa dificultad de una entrevista de trabajo, perdón, no de trabajo, que parece una entrevista de trabajo, ¿no? Esa búsqueda de piso, esa entrevista con el casero o con la inmobiliaria de turno, que en muchos casos también quiero meter un componente interseccional de las personas migrantes, que también ese estigma está mucho más asentado en ellos y eso al final nos pone otra piedra más encima y nos dificulta muchísimo más este proceso, ¿no? Y también muchas veces los profesionales nos vemos sin estrategias para poder avanzar al siguiente paso y dar ese alta que tanto deseamos, que según los datos que has comentado nunca es poco, pero me resulta insuficiente, no por vuestro trabajo, sino por en general la realidad que hay. Claro. Y es que es lo que os decía, ya no solamente es, es que ya no solo es un problema económico, yo creo que el estigma y la salud mental ahora mismo seguimos, es una lucha porque hay gente con recursos económicos suficientes, que por diferentes motivos su situación económica ha variado considerablemente. Y este año precisamente hemos tenido una persona que por sus circunstancias ha conseguido una cantidad económica en su pensión enorme y nos ha costado 8 meses que esta persona encuentre una vivienda. No era un problema económico. 8 meses. Es mucho tiempo. Sí, porque al final pasas un casting, pasas una entrevista, te piden tantas cosas que sale a la luz. Es que hasta el hecho de que tú tengas una pensión contributiva por incapacidad laboral absoluta, ahí ya tenemos el primer freno. Entonces, bueno, pues al final hay que tener inventiva o hay que pensar, hay que hablar con inmobiliarias, hay que ganarse a gente que empiece a tener otro tipo de conciencia social y que nos permita y nos facilite ofertas que no le facilitan. Y hay que moverse para conseguir resultados pequeños, pero no parar de conseguir resultados. Pues agradezco mucho la labor que hacéis como apoyo o ayuda a este tipo de personas que están en estas pensiones y que en algún momento quieren salir de esa vida autónoma y que tan difícil lo planteamos, ¿no? También pensaba yo sobre todo esto, que efectivamente la vivienda, y no solamente con personas sin hogar, sino creo que en la gran mayoría de personas que podemos tener esta problemática, ¿no? De no poder acceder o no tener esa facilidad, creo que el hecho de tener una vivienda digna, porque ese es un punto también importante, que es digno y que no. Claro, porque viene mucha gente de vivienda que a lo mejor han pasado por viviendas
Pero ¿qué viviendas? Viviendas donde vive mucha gente, donde no tienen acceso o tienen prohibido utilizar una cocina, un espacio común, y al final no deja de ser casi un agujero, y encima en soledad, con todo lo que eso implica, y a lo mejor sin ningún apoyo profesional por otro lado, ¿no? ¿Qué tipo de vivienda vamos a ofrecer? ¿Por qué tienen que irse a ese tipo de vivienda? ¿Dónde está la dignidad, no? Y entonces eso es otro punto más, buscar una vivienda digna, no una, perdonar la expresión, no una vivienda patera, ¿no? En el que el movimiento es continuo, vive un montón de gente y no puedo ni siquiera acceder a una cocina. ¿Y en qué condiciones? Y eso es otra cosa más. Y os insisto en el tema de la soledad, en no tener red, en no tener apoyos, que es otro factor y otro determinante gravísimo para este proceso y de poder salir. Pues muchas gracias, Susana. Me quedo con la idea de que una vivienda digna es un espacio que tiene que reducir ese miedo, aportar seguridad y reducir esa angustia e inseguridad que muchas veces tenemos a la hora de desarrollarnos de manera autónoma. Muchas gracias, Susana. Nada, a ti, a vosotros. La siguiente ponencia que vamos a tener, vamos a hablar con Elena y Vanessa. Vanessa Gordón Jiménez, trabajadora social y experta en intervención y coordinación de proyectos dirigidos a acompañar a través de medidas jurídicas de apoyo a personas adultas con trastorno mental grave y situación de vulnerabilidad y grave exclusión social, desde un enfoque de derechos, de atención centrada en la persona, incorporación de la perspectiva de género, que tan importante es. Inició su andadura en el año 2007 en la Asociación Candelita, de donde sigue a día de hoy generando proyectos contra la exclusión social y a favor de las personas, de la dignidad de las personas, promoviendo la capacidad de las personas con problemas de salud mental. Es responsable del proyecto Con Ellas, dirigido a la prevención y atención de violencia de género con personas que sufren trastorno mental grave y están en situación de exclusión social. Por otro lado, también tenemos a Elena Carrero, que es educadora social con experiencia en salud mental. Bienvenida, Elena, y que realiza acompañamientos sociales centrados en la persona también, y eres especialista en igualdad de género, y actualmente también desarrollas el proyecto Con Ellas y también partes del equipo de acompañamiento socioeducativo de Candelita, ¿verdad? Bueno, chicas, ¿qué podéis contarnos de este proyecto tan interesante que tenéis, el proyecto Con Ellas? En primer lugar, daros las gracias. El micro. No sé si me escucháis. Perfectamente. ¿Sí? Si me lo retiro cualquier cosa, espero que alguien me avise. En primer lugar, daros las gracias a la Asociación Madrileña, a las personas que la formáis, por contar con nosotras y por permitirnos participar en este espacio de reflexión y de crecimiento que creo que es lo importante. Venimos a hablaros del Con Ellas. Es un proyecto dirigido a la prevención y atención a las violencias de género que sufren mujeres con trastorno mental grave en situación de exclusión y vulnerabilidad social, sin hogarismo. Este proyecto le iniciamos en el año 2021. Nace como una acción positiva dirigida a dar respuesta a una situación muy concreta que identifican nuestras compañeras trabajadoras sociales que acompañan las medidas jurídicas de apoyo de personas adultas con discapacidad a través de lo que todas conocemos como la MAPAZ. Entonces, yo creo que ahí es más fácil que nos ubiquéis en este proyecto. Y nuestras compañeras lo que identifican es que las mujeres con trastorno mental grave que sufren violencias y que además están en situación de exclusión, muchas veces no identifican la situación que están viviendo. No la identifican ellas y nos pasa desapercibidas a las profesionales que las atendemos. Nosotras le dimos muchas vueltas a esto. Contamos con el apoyo de nuestras compañeras del Centro de Atención a la Violencia Pachamama y decidimos crear este proyecto con un enfoque interseccional. Queríamos poner en primera línea la interrelación, la coexistencia que se da entre factores determinantes de salud. Cuando estamos hablando de mujeres que no tienen ingresos económicos o que no son suficientes, que, como decía Susana, no cuentan con un hogar, pero ya no solo un hogar, a veces ni siquiera es una alternativa habitacional o un centro de acogida.
estamos hablando de mujeres que también están en situación de calle. Y estamos hablando, por supuesto, de que están atravesadas por la violencia de género. No sabría decir qué va antes, para mí va todo junto, unido, interrelacionado, y un poco ahí es donde nosotras ponemos el enfoque, en intentar hacer una atención integral. Intentar no dividir a las personas en perfiles o en cajitas, que a veces nos vemos un poco abocadas todas a esta situación, pues porque hay muchísima presión de atención, porque hay muchísimos perfiles y porque bueno, en nuestra buena intención a veces no llegamos. Pero ahí es donde nosotras queremos poner un poco la mirada, en un enfoque integral y sobre todo en generar muchísima coordinación entre las diferentes redes de atención. Es decir, que nosotras, trabajadoras sociales que apoyamos las medidas jurídicas de apoyo, podamos afrontar y abordar una situación de violencia y que nuestras compañeras del Centro de Atención a Violencia puedan atender cuando llega una mujer con sufrimiento psíquico o un trastorno mental grave, que esto no sea un hándicap, que también llegue al centro de acogida, que también llegue a otros recursos. Y un poco esta sobre todo es mi idea clave que os quiero transmitir. Nuestro primer objetivo, este proyecto se divide como en dos fases o dos objetivos principales. Yo voy a daros algunas pinceladas del primero y Elena va a poder explicar mucho mejor uno de los determinantes sociales de salud fundamental, que es el apoyo social. Antes de llegar al apoyo social, o entre tanto, nuestro primer objetivo era detectar e identificar las violencias que sufrían estas mujeres. Esta tarea ya nos implicó y nos requirió afrontar mucho miedo, porque para poder apoyar a otras mujeres que sufren violencia, primero teníamos nosotras que revisar y enfrentar un poco nuestros paradigmas respecto a la violencia, los roles de género, y este fue el primer paso. No nos atrevíamos a preguntar porque decíamos: es que yo no soy trabajadora social experta en violencia, sí he hecho formación, pero yo no me considero experta como para abordar esto. Un poco lo que os comentaba, las compañeras de Pachamama nos ayudaron, nos acompañaron, nos empoderaron y nos dieron la oportunidad de plantear qué se puede preguntar y qué no, y sobre todo cómo hacerlo, porque al final un poco llegábamos a la conclusión de si es que yo en el día a día, como trabajadora social al uso, ya pregunto cosas súper íntimas, súper personales, y sin embargo no me atrevo a hacer preguntas relacionadas con violencia. Este fue el primer paso. Hicimos 1 millón de baterías de preguntas entre todas, abiertas, cerradas, semiabiertas, estructuradas, probábamos todo. Y un poco al final pudimos llevar a cabo esta primera fase de detección e identificación de las violencias, acompañando a las mujeres, sus silencios, sus espacios, todo, su respeto, el respeto que tenemos que tener cuando nos ponemos delante de mujeres que han sido atravesadas por tantísimas violencias. Una vez que fuimos consiguiendo elaborar esas entrevistas con esos relatos, decidimos que queríamos utilizar algún sistema que estuviera implantado y vimos que estaba el sistema Biogen. Empezamos a darle vueltas a los factores de vulnerabilidad a los que hace referencia el sistema Biogen, pero por ningún lado veíamos que mencionaran factores de vulnerabilidad relacionados con el trastorno mental grave, con el sufrimiento psíquico o con lo que implica estar en una situación de exclusión. Así que muy atrevidas nosotras decidimos plantearnos que había que incorporar otros factores de vulnerabilidad, pues como por ejemplo el estigma, que tiene que ver mucho con la credibilidad del relato de las mujeres, también el autoestigma que ellas mismas llevan, no voy a contar esto, no me van a creer, van a ver mi diagnóstico, esto me va a hacer que... Y un poco intentamos identificar esto a la hora de poder medir el riesgo que existe en estos casos. Respecto al tema de exclusión, yo creo que Susana es que lo ha explicado de la forma más completa posible, y trasladado esto a ser mujer y sufrir violencia, pues nos podemos imaginar.
el factor de vulnerabilidad de no tener un espacio propio, de tener que convivir con personas que ni siquiera conozco, de no tener acceso a un teléfono móvil para poder dar una voz de alarma. Bueno, un poco lo que sí queríamos trasladaros es que los factores determinantes de salud son claves para la salud, pero en estos casos son claves para la supervivencia. Y esta es un poco la experiencia que nosotras hemos tenido. La parte más bonita es que si hay factores de vulnerabilidad, podemos llegar a encontrar factores de protección. Y esta parte es la que os va a contar Elena, así que muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta, pues estamos aquí para eso. Buenos días. Antes de que hablara Elena, yo quería preguntarte el cómo acceden las mujeres a este proyecto que tenéis y sobre todo que, pues sí, cuál es el inicio, ¿no? Cómo empiezan a conoceros. Es genial porque esto nos permite poder contaros que esto es una buena práctica. Es una buena práctica que, como os comentaba, empieza en 2021 y con un impacto de 15 mujeres. Hemos podido llegar cada año a aproximadamente entre 15 y 20 mujeres. En nuestro caso, nos encantaría poder hacerlo más extensible, pero hasta el momento las mujeres que son derivadas son mujeres que las trabajadoras sociales que trabajan con personas con medida de apoyo detectan e identifican. Entonces, un poco esa es la forma que tenemos de derivación. Es verdad que hemos podido llegar a algún otro caso porque realmente veíamos que no había otro recurso, no había otra manera de que la mujer pudiera llegar, pero principalmente a día de hoy esta es la forma que tenemos de derivación. Vale, muchas gracias. Ahora sí, buenos días. Muchas gracias. Yo también me sumo al agradecimiento por la oportunidad que nos dais hoy de poder compartir este proyecto con todas vosotras. Y como decía Vanessa, pues me voy a centrar en cómo organizamos la parte del apoyo social en el proyecto. Para determinar el apoyo social necesitamos primero tener en cuenta las historias y los relatos que nos cuentan las mujeres. Necesitamos tener en cuenta los riesgos de violencia que hemos detectado y, como decía Vanessa también, los factores de protección con los que cuentan cada una de ellas. Es verdad que viven situaciones muy límite y algunas pues tienen solamente uno o dos de estos factores, pero pues vamos encontrando cuando las mujeres participan en el proyecto pues de forma continua, varios años seguidos, pues vamos encontrando que van sumando estos factores de protección. Nosotras interpretamos los factores de protección como forma de protección contra la violencia, pero es verdad que están directamente relacionados con la mejora de los determinantes sociales que hoy nos ocupan aquí en las jornadas. En concreto, pues para poneros algunos ejemplos, nos fijamos en factores de protección a nivel institucional. Estos entendidos como las redes de apoyo profesionales, ¿no? que tenemos en cuenta. Entonces pueden ser el conocimiento de servicios de atención de emergencia, ya sean telefónicos o presenciales, saber dónde están, dónde pueden acudir, el conocimiento de centros de atención sociocomunitarios, de su entorno, el acercamiento a centros de salud mental, donde puedan también pues, mejorar su estado de salud individual. También analizamos factores de protección a nivel social y estos están dirigidos a analizar si tienen buenas relaciones en su entorno, como son las relaciones familiares, las relaciones sociales, si participan en actividades grupales, si cuentan con una red de apoyo al final, ¿no? Que esto también pues, nos va facilitando seguridad. Y también factores a nivel individual. Aquí tenemos en cuenta habilidades personales, el cuidado de la salud física, el cuidado de la salud mental, el autoestima y también factores relacionados con el grado de autonomía. Si tienen independencia económica, si tienen habilidades de autocuidado o independencia en su autocuidado. Todos, una vez analizados estos tres pilares, ¿no? La historia de vida, los riesgos de violencia y los factores de protección,
establecemos el nivel de riesgo de cada una de ellas, ¿no? Y de ahí se establece un plan de trabajo. En función de si se ha detectado que existe un riesgo vital para alguna de las mujeres, ahí se establece un plan de seguridad que pueda darles apoyo para salir de esa situación tan vulnerable. En el caso de no ser así, se establece un plan de atención dirigido a la recuperación de la autonomía y del autocuidado. La importancia aquí es que este plan es consensuado con la mujer. Ellas participan en la elaboración de los objetivos, en acordar los apoyos que requieren y que están dispuestas también, en que están dispuestas a participar. De esta forma, garantizamos que participan en la toma de decisiones. Y es muy importante también para nosotras el que recuperan el derecho a decidir sobre su propia vida, a decidir en qué quieren participar y cómo lo quieren hacer. Un momento. Que me emociona esta parte. Vale, una vez establecidos estos planes de actuación, acordados, consensuados y con los que ellas están de acuerdo, comenzamos la segunda fase. Esta segunda fase está organizada esta segunda fase es el apoyo social, ¿no? ¿Cómo lo brindamos? A través de atenciones individuales y de actividades grupales. Es verdad que muchos recursos de la red de salud mental o recursos sociocomunitarios funcionan a través de atenciones individuales y actividades grupales. Os voy a contar un poco cómo lo hacemos nosotras y ya podemos luego debatir si hay diferencias o cómo son, ¿no? En nuestro caso, las atenciones individuales... Las mujeres que participan en este proyecto reconocemos que tienen grandes dificultades que también las impiden acercarse a los recursos que ya existen, por el rechazo que han vivido, por el daño sufrido, por la violencia que han sufrido, ¿no? El estigma, también pues el deterioro de algunas habilidades, porque el aislamiento también las ha llevado a perder el ritmo en ocasiones pues del uso de transporte público, otros miedos desconocidos, ¿no? Entonces, las atenciones individuales en este caso se realizan allí donde están ellas. Nosotras nos acercamos a su entorno, a sus domicilios, al centro de acogida en el que residen o a la calle, en el entorno en el que se mueven. Nos desplazamos allí también para entender mejor su realidad. Y a ellas les facilita confianza, porque el tener que desplazarse a un lugar, a una oficina, a un despacho para vernos, pues supone muchísimas dificultades, ¿no? También aprovechamos estas atenciones individuales, además de responder necesidades que tengan pues más inmediatas, para hacer acompañamientos, para tratar de acercarlas a estas redes que hemos hablado, que son un factor de protección para ellas. Centros, recursos de las redes de atención al sinhogarismo, de centros de salud mental, redes de atención a las adicciones, atención a la violencia de género, para que las conozcan, para que sepan dónde están y si tienen oportunidad y se sienten preparadas, poder participar en ellas. Este acompañamiento no solamente nos sirve para facilitar la participación de las mujeres en estos espacios, sino también para facilitar a las profesionales que trabajan en estos centros el tener en cuenta las dificultades de las mujeres, todas estas dificultades que hemos hablado que las atraviesan y que faciliten también, que tengan en cuenta en la vinculación con el recurso, pues que esta mujer que se acerca va a costarle, ¿no? O que va a tener necesidades diferentes a las que se espera o no va a tener esa autonomía o iniciativa de acercarse a las propuestas que tengan. Vale, y por último, las actividades grupales. Cuando hablamos de actividades grupales nos estamos refiriendo a talleres que compartimos, pero los planteamos generar un espacio seguro, un espacio de confianza, en el que ellas sientan que
pueden ser escuchadas y que es un espacio de cuidado para todas. Al final son talleres que se plantean desde el buen trato, donde ellas puedan compartir sus experiencias, preguntar sus dudas, no solamente escuchar las propuestas que nosotras tengamos o escuchar a otras compañeras, sino que también es un espacio donde tienen voz, otra vez donde pueden recuperar el derecho a ser protagonistas y cambiar el rol, pues cuidando de otra compañera, aportando sus opiniones para mejorar la supervivencia de la compañera, de su historia que está narrando. De esta forma, además de la propuesta del taller, se crea una red de cuidado y de apoyo mutuo entre ellas. Es una relación que va más allá de la propuesta del taller concreta y eso donde las hace sentirse seguras. Los talleres en concreto pues están dirigidos a la mejora del autocuidado, al conocimiento del propio cuerpo, a aprender herramientas digitales que al final reduzcan esa brecha que también existe en su caso. Y también tenemos actividades dirigidas al ocio, a disfrutar, a recuperar el disfrute de las actividades compartidas y la participación en espacios públicos. Volver a salir, volver a compartir con un grupo de amigas, pues lo que hablamos, disfrutar y recuperar la participación en espacios públicos, que el aislamiento también pues es una gran dificultad en este caso. Así que, bueno, nada, esto Quería apuntar dos cositas nada más. Esa importancia del apoyo mutuo, que es al final algo transversal, como un objetivo transversal que ocurre en estos talleres, en estos grupos de mujeres. También agradecer esta labor que hacéis y también destacar otra cosita que me resulta muy interesante, la necesidad de no tener cajitas estancas o categorías estancas de todas las redes, ¿no? Esa coordinación de redes, esa necesidad de la coordinación de redes, ¿no? De la red de violencia, la red de personas sin hogar, la red de salud mental o incluso la red de adicciones y drogas, ¿no? Que también lo valoro mucho, esa parte de que la intervención que tenéis está enfocada a ese conocimiento de todas estas redes, que también hacen una labor muy interesante como vosotras. Muchas gracias. Gracias a ti. Y por no... Sí, claro. Una pregunta que hacerte, porque me gustaría saber qué opinas y cómo manejas el que muchas personas con sufrimiento psíquico, muchas mujeres con sufrimiento psíquico, con experiencia de violencia de género, son discriminadas en los recursos asistenciales de violencia de género de la propia red de violencia de género. Pues que creo que es una incongruencia bastante grande, y cómo manejáis eso y también cómo lo visibilizáis y cómo trabajáis para que eso se acabe. Efectivamente, esa es una dificultad con la que nos hemos encontrado en el desarrollo del proyecto y es algo contra lo que estamos luchando, pues dando a conocer el proyecto, dando a conocer la necesidad de una atención integral. Una mujer con problemas de salud mental que sufre violencia de género sufre problemas, o sea, a ver, no podemos entenderla una sin la otra. Entonces, pues al final la coordinación con los recursos específicos y explicarles esta problemática, difundir esta forma de atención es lo que a día de hoy hemos podido estar haciendo. No sé si quieres añadir algo. Yo quiero añadir que la realidad tal cual la vive Elena es como la vivimos, pero también no sería justo no reconocer que en nuestro caso el Centro de Atención a la Violencia nos acompañó desde antes y nos acompañó a nosotras y las acompaña a ellas y nos acompaña a todas hasta el punto de que nos genera un espacio todos los meses allí. O sea, nosotras vamos todos los meses con las mujeres al Centro de Atención a Violencia Pachamama. Sí que es verdad que es llamativo y significativo que, igual que nosotras teníamos miedo de preguntar oye, pero pregunto por violencia de esta manera... Es verdad que ellas tenían miedo también. Había un estigma de afrontar pero ¿tengo que tener algo en cuenta a la hora de trabajar con mujeres con trastorno mental grave? Pues básicamente no.
Sí, perdón, que es que no quería contradecirnos, que efectivamente el Centro de Día Pachamama, que forma parte de la Red de Atención a la Violencia de la Comunidad de Madrid, en él participamos todos los meses con el grupo, las ayuda a ellas a entender qué es una relación de buen trato, a identificar la violencia que han vivido, y ahí es verdad que tenemos siempre las puertas abiertas y las compañeras pues también se sienten ahora más preparadas para poder atender a mujeres, ¿no? También de otros colectivos. Yo es verdad que cuando te he respondido en concreto por la atención en la emergencia, pues los pisos que hay de acogida de emergencia o situaciones así. No me refería al centro de Pachamama, que desde luego, o sea, que es una más. No han venido hoy porque no podían, pero somos un equipo con ellas. Gracias. Vamos a continuar con el resto, ¿sí? Por ajustarnos lo máximo posible al tiempo. Ahora voy a dar paso a Luis Nocetenarro, que es psiquiatra y grupo analista. Su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada en el ámbito público, trabajando principalmente con personas en situación de crisis a través de diversos dispositivos asistenciales. Actualmente tiene su labor en el programa de psico-oncología y cuidados paliativos del Hospital Universitario de La Paz. Y a lo largo de su carrera ha centrado sus esfuerzos en la defensa de los servicios de salud mental respetuosos con los derechos de las personas y la eliminación de la sujeción mecánica, como mostró en su investigación de la tesis doctoral. Y también ha participado en numerosas ponencias, ha redactado artículos, publicaciones científicas, todas ellas relacionadas con este tema. Y también ha colaborado en grupos de trabajo dirigidos a la humanización y la reducción de la coerción de los servicios de salud mental, y desde el 2021 ha orientado su labor hacia la docencia y la supervisión. Bienvenido, Luis. Lo primero de todo, vamos a hablarnos sobre esa atención sanitaria, y de primeras quería preguntarte qué propuesta nos habías traído a esta mesa hablando de atención sanitaria y teniendo un poco en cuenta tu currículum y tu experiencia. Bueno, no sé si me podéis encender este micro. Creo que está apagado, ya está. Sí. ¿Ahora se me oye? Sí. Bueno, muchas gracias, Elena, por la presentación. Agradeceros sobre todo la oportunidad de estar hoy aquí, la invitación. Me están pareciendo súper interesantes todas las ponencias y os agradezco mucho también el poder dar a conocer estos proyectos. Por lo menos yo creo que muchos de los profesionales que trabajamos en el entorno sanitario más puro desconocemos todo el trabajo que se hace fuera, y creo además, ¿no?, que gran parte de los problemas que tenemos en el entorno sanitario tiene que ver justo con las cosas que sí abordáis vosotras, ¿no? Y bueno, me llevo siempre mucho aprendizaje de participar en este tipo de diálogos. Quería agradecer también, por último, a la AEN, que en realidad, bueno, pues vengo a hablar de mi experiencia y desde mi propia experiencia profesional, pero en realidad vengo un poco representando a la Comisión de Ética y Legislación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que es una asociación comprometida desde el inicio con la defensa, bueno, pues de los derechos humanos en la atención a la salud mental, entre muchas otras cosas, ¿no? Dicho esto, bueno, tenía un popurrí de ideas porque, claro, la propuesta inicial que se me hizo fue intentar hablar no tanto de cómo los determinantes sociales o estructurales afectan a la salud mental de las personas, sino más bien cómo la propia organización de la atención sanitaria a los problemas de salud mental o al sufrimiento emocional puede ser en sí misma un determinante de salud, un determinante de bienestar, puede en sí misma afectar al bienestar o a la vida de las personas, ¿no? O sea, sería algo así como hacer un ejercicio que voy a hacer un poco teórico, aunque intentaré aterrizar con algún ejemplo práctico, de pensar cómo la organización de la atención no es neutra, sino que la manera en la que están organizados los servicios va a favorecer o no que va a hacer que la propia atención sanitaria de alguna manera alivie las consecuencias de algunos determinantes de la salud, sociales o estructurales, o por el contrario los exacerbe, ¿no? Y por supuesto esto tiene inevitablemente que ver con las ideas hegemónicas que existen detrás de la explicación de qué es el sufrimiento psíquico y también, bueno, pues de las explicaciones o de los abordajes que se nos recomienda hacer para aliviar o tratar este sufrimiento, y por supuesto también con las vulneraciones de derechos que se dan en salud mental hoy día. Voy a intentar compartir ideas sencillas, lo voy a hacer brevemente, luego si algo no queda claro o hace falta profundizar, entramos, ¿no? Pero quería comenzar eso, pues primero, con 4 premisas que por lo que he ido viendo creo que estamos todas y todos de acuerdo. La primera es que la salud mental se ve fuertemente influenciada por los determinantes sociales y estructuras de la salud, ¿no? En segundo lugar, Belén nos traía esto, bueno, pues en función de
qué políticas se hagan, pues vamos a tener políticas que aborden estos determinantes o no y, por tanto, que tengan unos efectos o no protectores en la salud mental de las personas. En tercer lugar sería si entendemos la propia organización sanitaria como un determinante o un condicionante de la salud de las personas, esto implica que tengamos que reconocer que el sistema es un elemento activo y estructural y que configura las condiciones en las que el sufrimiento se expresa y bueno, se aborda y se resuelve, ¿no? Y que por tanto va a poder, como decía, favorecer o no otra serie de desigualdades o de discriminaciones. Y aquí, claro, me planteo varias preguntas. La primera, voy a hacer un sesgo, claro, voy a hablar de la atención sanitaria en exclusiva. Creo que se podría trasladar también parte de esta reflexión a la sociosanitaria o a la comunitaria, ¿no? Y es verdad que voy a hablar, inevitablemente por mi experiencia profesional, más de la atención hospitalaria, pero que creo que luego os encontréis las consecuencias de esas atenciones en la red de rehabilitación. ¿Quiénes son las personas que ingresan en las plantas de psiquiatría de forma involuntaria, ¿no? La realidad es que no lo sabemos, porque en España no hay datos. No hay datos de casi nada, no se recoge nada, lo poco que se recoge no se publica o no se da, hay poca transparencia. De las cárceles sí sabemos que hay personas, en su grandísima mayoría, personas pobres, personas con vidas dañadas, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué tipo de personas hay en las plantas de psiquiatría ingresadas en contra de su voluntad? Bueno, me voy a datos de otros países, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, pues que estas personas que ingresan en Reino Unido hay, por ejemplo, una sobrerepresentación de la población afrodescendiente. Y además sabemos que sobre esta población se practican con más frecuencia medidas coercitivas o intervenciones que son perjudiciales para las personas. En otros países, por ejemplo en Nueva Zelanda, sabemos que la población maorí tiene un 39% mayor de probabilidad de sufrir un episodio de aislamiento durante un ingreso, por ejemplo. Hay otros autores, no los voy a nombrar, si a alguien le interesa luego puedo facilitar los datos, porque estos son datos que están publicados, ¿no? Hay algunos estudios que nos dicen que la población inmigrante, refugiada, extranjera en general, tiene mucha mayor probabilidad de sufrir una vulneración de derechos durante la atención sanitaria que la población nativa, ¿no? Entonces, enlazo estas ideas un poco con la cuarta, que tiene que ver con que la manera en que organizamos la atención va a poder producir o no una serie de daños, ¿no? Y antes creo que habíamos hablado del concepto de iatrogenia. Yo voy más allá. O sea, la iatrogenia, en principio, según su definición, que es una definición médica, hace referencia a aquellos daños que se derivan de una actuación legítima indicada, ¿no? Yo hablo de otra serie de daños que no tienen nada que ver ni con indicaciones legítimas, ni terapéuticas, ni indicadas, ¿no? Sino daños que se producen simplemente por cómo está organizada la atención sanitaria. Y además que se producen sobre todo en un grupo de personas concreto, que son para aquellas que no encajan bien con el diseño que hemos hecho, ¿no? Yo no quiero dar mucho rollo con esto, pero hay un mito que a mí me sirvió mucho para pensar el problema que tenemos en la atención sanitaria, que es el mito de la cama de Procusto. No sé si lo habéis escuchado, un mito griego. Brevemente lo cuento, pero Procusto pues era un posadero, tenía una casa en las colinas y entonces a la gente, a los viajeros que pasaban por ahí, les invitaba a quedarse en la posada, ¿no? Procusto tenía solo un tipo de cama de un tamaño determinado y las personas que entraban pues en general no encajaban, eran o más bajitas o más altas, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Procusto? Bueno, pues eran muy bajitos, les ataba y les cortaba, o sea, y les estiraba, ¿no? Para que ocuparan todo el espacio, y si eran demasiado altos, lo que hacía Procusto pues era cortarle los pies, las manos y en ocasiones también la cabeza. Y siento que un poco hacemos esto a veces desde las organizaciones, ¿no? Somos sistemas muy rígidos que luego podemos intentar entender por qué. Partiendo de estas cuatro premisas, se abre como otro debate, ¿no? Y es qué es lo que respalda o qué es lo que estructura, qué atraviesa la organización de la atención sanitaria, ¿no? Y en mi opinión, y creo que es compartida por mi organización, o sea, hay dos cuestiones, dos discursos que dan como un sustrato, un sustento teórico, epistemológico a las prácticas y a todo lo demás. Es el modelo biomédico, que hemos hablado en repetidas ocasiones, ¿no? Que nos dicen pues, que el sufrimiento mental en realidad lo que es una manifestación de una enfermedad, y que, por tanto, los profesionales tenemos el deber de brindar una atención sanitaria a estas supuestas enfermedades. No solo eso, sino que son enfermedades, además, que nublan el juicio de realidad y, por tanto, a veces lo que tenemos que hacer es actuar en favor de la persona en contra de su voluntad, ¿no? Este es un poco el mensaje que hay detrás de la organización de la atención sanitaria. Y la segunda es que, además, estas personas que tienen enfermedades, que tienen pérdida del juicio, son personas en muchas ocasiones impredecibles, ¿no? Peligrosas, y que tenemos que tener como sociedad cuidado. Y el rol que se les ha dado a las personas que tienen que encargarse de evitar esta peligrosidad, de prevenirla, es a los profesionales de salud mental en todas las categorías. Esto hace, esta retórica del riesgo y de la peligrosidad hace que se puedan vulnerar derechos
que no se vulneran el resto de la población si no tienen un diagnóstico. O sea, si yo sé que hay una persona, por ejemplo, que de forma recurrente conduce a gran velocidad y se le ponen multas, ¿no? Se salta semáforos, y que eso supone un peligro para la sociedad, un peligro real, ¿no? O bebe alcohol cuando coge el coche, de forma preventiva la policía no puede ir a su casa y cuando llega el viernes y sabemos que va a volver a salir y a cometer probablemente otras infracciones, no se le puede detener, ¿no? No se le puede decir, oye, este fin de semana te vienes con nosotros al calabozo o te quedas encerrado en casa. A las personas con problemas de salud mental, de forma preventiva, porque haya alguien que suponga que es posible que haya un riesgo, se les puede trasladar de forma forzosa a un hospital, se les puede ingresar. Y habría todo un camino para debatir qué capacidad tenemos los profesionales para prevenir o prever un riesgo, si el riesgo es lo mismo que la peligrosidad, si la incertidumbre y el riesgo... Bueno, estudiar todas estas relaciones, ¿no? Estos dos discursos dan la estructura epistemológica, pero hoy día tenemos que añadir dos más. Y se ha hablado antes, ¿no?, de los determinantes comerciales. Yo, bueno, hablo más de los intereses de la industria, de la lógica de mercado y también del funcionamiento corporativo de las instituciones. O sea, ahora mismo hay intereses que no tienen que ver con los intereses de las personas que son atendidas. Esto ocurre en todo el entorno sanitario, pero especialmente ocurre, yo creo, en salud mental, ¿no? Y la lógica de mercado y la lógica del funcionamiento empresarial de las instituciones creo que son otros dos pilares que estructuran cómo está organizada la atención, ¿no? Entonces, dicho eso, pensaba simplemente contar algunas cuestiones a partir de un ejemplo, de una... No sé cómo voy de tiempo... 5 minutillos. Bueno, luego podemos debatir mucho más, ¿no? Pero partimos de esos 4 ejes, pensamos en cómo está organizada la atención sanitaria y voy a traer un ejemplo ficticio, pero probablemente real para muchas personas, de, bueno, pues un chico joven, vamos a llamarle Pedro, que pues le han pasado diferentes cosas a lo largo de su vida y recientemente se está empezando a aislar. Se está empezando a aislar, está cortando la comunicación, está cortando las relaciones con todo el mundo. Él vive con sus padres y sus padres se empiezan a preocupar y quieren convencer a Pedro de que vaya a visitar a un especialista de salud mental. Quieren que vaya a urgencias porque además Pedro está dejando de comer, está cada vez más delgado, no duerme y la familia, pues la verdad es que está preocupada, ¿no? No sabe muy bien cómo hacer. Pedro no quiere ir al hospital. Por muchas razones, pero no quiere ir al hospital, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cuántos Pedros tienen en su área sanitaria un equipo que garantice que puede atravesar esta crisis sin pasar por el hospital? Una hospitalización domiciliaria, un equipo de psicoterapia comunitaria intensiva, ¿no? Hay distintos nombres. Hay muy pocos equipos que permitan a Pedro, ¿no? Pedro, en función de dónde viva, lo más probable es que tenga que ir al hospital o que le acaben trasladando, ¿no? Si Pedro lo que le pasa no es tan, digamos, no es tan grave para él, ¿no? O no es tan, o el sufrimiento no es tan grande, digamos, y Pedro en realidad ya no vive con sus padres, sino que vivía con su pareja y tenían un piso. Entonces lo que le pasa a Pedro es que les van a subir el alquiler y esto es algo que está pasando además ahora, te suben el alquiler y te lo suben muchísimo porque se cumplen los 5 años, estos 5 años ha subido muchísimo el alquiler y entonces Pedro se está planteando que se va a tener que ir a vivir muy lejos de donde trabaja, ¿no? Y esto pues, le va a suponer unas jornadas mucho más largas de trabajo. Tenía un plan de tener una familia con su pareja. Bueno, Pedro se empieza a agobiar, empieza a dormir mal, tiene un par de crisis de ansiedad o 3, un día no puede ir a trabajar y va al médico de cabecera a pedir ayuda. ¿Cuál es la intervención más probable que vaya a recibir del médico de cabecera? ¿No? Todo esto tiene que ver con dónde se han puesto los recursos, dónde no se han puesto los recursos, ¿no? Cómo se organiza la red. Vamos a pensar que Pedro no, volvemos al Pedro anterior. El Pedro anterior no quiere ir a la urgencia, los padres se angustian mucho, llaman al médico cabecera, el médico cabecera lo que dice es voy a mandar una ambulancia a casa porque le tienen que atender, ¿no? Y entonces llega una ambulancia a casa y ¿qué es lo que pasa con Pedro? Pues probablemente que Pedro se ha trasladado a la fuerza al hospital. Pedro está trasladado a la fuerza al hospital y hasta hace bien poquito, aunque bueno, aún no se está haciendo del todo bien, no se está cumpliendo el cambio de protocolo que se hizo, pero quien le trasladaba era una ambulancia que no tenía ningún personal sanitario, no había un psiquiatra, ni un médico, ni un enfermero, ni una enfermera, ni un psicólogo, nadie de salud mental. Lo que había era 2 tíos muy grandes, técnicos, que les habían enseñado a trasladarle hasta una silla, atarle y llevarle al hospital, ¿no? ¿Qué pasa? Esto sigue pasando en silla o en cama. Llega Pedro atado a las urgencias de los hospitales. Me atrevería a decir que en la mayoría de hospitales de nuestra comunidad, pero de España, si llega alguien atado, lo que se hace inmediatamente es pasarle atado a una cama. Pedro no ha sido violento en ningún momento. Pedro no ha sido agresivo en ningún momento. Pero claro, parece que tiene una psicosis, ¿no? Se sospecha y da miedo. Y entonces Pedro pues, se le ata porque no quería venir, se le ata porque ya venía atado y una vez está atado, ¿cuál es la experiencia de Pedro en la urgencia?
¿no? Decía Belén que la coerción ha empezado mucho antes. Yo creo que sí, pero creo que hay cuestiones que son de tremenda urgencia y que tenemos que abordar de manera directa, ¿no? No podemos esperar a cambiar otros condicionantes. Pero llega la urgencia y bueno, ahí está, matado. Le han hecho un TAC, le han hecho una analítica, pero está asustado, está también un poco enfadado porque no entiende lo que ha pasado y lo que quiere Pedro es hablar con su mejor amigo Javi, que era con el único con el que no había cortado la relación. Pero Pedro no tiene móvil. Vaya a ser que haga algo malo con el móvil, porque sospechamos. Porque ¿cómo no vamos a sospechar si lo han traído atado y además tiene una psicosis, ¿no? Pedro quiere ir a hacer pis. Han cambiado el turno de enfermería y lo único que saben es que Pedro lleva atado todo el día y nadie le ha desatado. No le vamos a dejar que se levante y haga pis, porque probablemente Pedro es alguien peligroso y algo va a poder hacer, con lo cual le llevamos una botella. Pedro dice, oye, mira, me tenéis en una camilla en medio de una sala, me ve todo el mundo, yo no quiero una botella. Claro, la interpretación que hacemos, porque trabajamos desde este marco de la peligrosidad y este marco de la enfermedad, es que Pedro en realidad lo que pasa es que se quiere desatar, no se está haciendo pis, porque si no me harían la botella, y lo que quiere es desatarse para huir del hospital. Y entonces entramos en discusión y Pedro se enfada, porque se está haciendo muchísimo pis y además tiene hambre y al médico se le había olvidado pautarle la dieta porque no es un paciente como los demás, sino que Pedro pues tiene que bajar a verle el psiquiatra, entonces tampoco le han puesto dieta. Pues tiene hambre y quiere hacer pis. En esta discusión lo que deciden es, se está agitando y hay que poner una pauta y a Pedro pues le pinchan, ¿no? Esto yo creo, no sé pensando en las personas para las que trabajáis, si alguna vez han vivido esto. Yo creo que hay muchísimos ejemplos de esto, ¿no? Esto tiene que ver con la financiación, con la asignación de recursos. Y bueno, podría seguir así con millones de ejemplos de qué ocurre con Pedro cuando ingresa, porque cuando Pedro ingresa ya no tiene nada que ver con la peligrosidad. O cuando Pedro ingresa, Pedro no puede decidir, y probablemente esto pasa en la red comunitaria, no puede decidir quizá no en todos los recursos, pero ni qué se pone de ropa, ni qué se deja de poner, ni si puede escuchar música o no puede escuchar música, cuándo y cuántas veces se ducha. Pedro no puede decidir cuánta cantidad de comida comer. Pedro tampoco puede decidir si tomarse un zumo a las 12 de la mañana porque tiene hambre, porque es que si Pedro le damos otro zumo le tenemos que dar a todo el mundo, ¿no? Pero no puede decir prácticamente nada, no puede decidir si se encuentra mal, si quiere llamar a alguien, cuánto tiempo puede hablar con esa persona, ¿no? Y esto ocurre en la mayoría de hospitales. Y no hay ninguna justificación terapéutica para esto. Hay una justificación ideológica porque llevamos en nuestro ADN profesional el modelo biomédico y el modelo de la peligrosidad, ¿no? Y eso tiene que ver, y con esto quizá termino, porque para poder atender mejor a los pacientes, a las personas con sufrimiento psíquico, para poder trabajar mejor, necesitamos también nosotros cambiar la manera en la que tenemos de organizarnos y en la educación que recibimos, ¿no? No puede ser que, pues después de la formación universitaria, quien financie la mayoría de formaciones de los médicos sea la industria farmacéutica, ¿no? Si yo para enterarme de las últimas novedades asistenciales tengo que ir a un congreso que cuesta 800 euros, que lo financie la industria farmacéutica y te paga el dinero para pagarse luego el congreso a sí mismo, ¿no? Claramente va a estar sesgada mi formación, ¿no? Si la educación que yo recibo en la universidad tiene solo que ver con el modelo biomédico, no hay ninguna formación ni universitaria ni después de la universidad que ayude o que te ponga a hablar de derechos, ¿no? De la importancia de los derechos, de la importancia de la comunicación, de cómo se puede acompañar en crisis desde otros lugares. Si eso no existe, pues difícilmente vamos a cambiar, ¿no? Yo trabajo mucho con profesionales ahora y la queja que hay, porque hay muchos profesionales que quieren trabajar de otra manera. En mi opinión, la gran mayoría de profesionales quieren trabajar de otra manera, pero los condicionantes de la organización nos atraviesan también a nosotros, ¿no? Y dicen, no, es que yo no sé, o sea, yo ¿cómo voy a hacer esto? Si es que no sé. La enfermería de urgencias te dice, no, es que me encantaría hablar con esta persona, pero tengo 45 pacientes más que atender, ¿no? Pero no puede ser esto que se lo dejemos solo a los activistas. Tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo de reclamar mejores condiciones, tenemos que hacernos cargo de reclamar un cambio en la manera en la que estamos organizados para brindar una atención que sea, por supuesto, respetuosa con los derechos de las personas y que realmente ayude a la gente como ellos lo necesitan, no como nosotros queremos. Esto lo dejo. Esto último... Recojo esto último que acabas de decir, que me pareció muy interesante, el cómo esos determinantes sociales también afectan a los profesionales, ¿no? En esa sobrecarga laboral que hablábamos, que también lo podemos definir como precariedad laboral, también afecta a los profesionales de la salud mental, en este caso los profesionales con los que tú también trabajas y nos puedes comentar esta experiencia. Y me he apuntado aquí como varios conceptos, ¿no? Estos cambios que cuando pensaba en todo lo que decías, ¿no? Los posibles cambios que puede
pueda haber, de alguna manera puede ser un poco utópico en lo que se plantea actualmente. Ojalá haya un cambio lo antes posible en el que estas violencias, porque realmente creo que son violencias bastante graves, y esta vulneración de derechos que ocurre muchas veces en este caso a la persona prototípica que has puesto, que se llama Pedro, ¿no? Pero esto ocurre mucho y lo podemos ver, creo que todos en la población con la que trabajamos. Agradezco mucho tu visión y bueno, seguramente luego hay alguna preguntilla por ahí para ti, ¿vale? No quiero ir con prisas tampoco con Silvia, quiero hablar bien contigo también, pero vamos un poquillo justillos de tiempo, Silvia. Bueno, te voy a presentar, tú nos vas a hablar de ese determinante social que es la educación. Silvia García Esteban es formadora y asesora en salud mental y discapacidad psicosocial, destacándose por aportar un enfoque basado en la experiencia en primera persona como parte central de tu labor profesional. Es acompañante terapéutica, agente de apoyo entre iguales y mediadora de lectura con personas que enfrentan sufrimiento psicosocial. Es la primera socia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría aceptada como profesional de la salud mental que acompaña el sufrimiento incorporando la propia experiencia. Eres también docente en algún máster y tienes experiencia como ponente y conferenciante. Y actualmente llevas 8 años en un proyecto cultural en dispositivos de salud mental de la Comunidad de Madrid basado en clubes de lectura que bueno, ayudan a personas con problemas psicosociales, y tu trabajo siempre ha estado atravesado por tu propio proceso de recuperación en salud mental y tienes como objetivo dar esa voz y esa visibilización a las personas que tienen este sufrimiento. ¿Qué nos tienes que contar y aportar en este como determinante social la educación, ¿no? Enfocado en este club de lectura que estás teniendo como proyecto? ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, en primer lugar, yo creo que va más allá de la educación, aunque tiene que ver con la educación, que tiene que ver con un tema, yo siempre lo digo, de justicia social. Yo cuando voy a llevar la literatura a personas con sufrimiento psíquico, personas que están bastante derrotadas por la vida, que han sufrido muchísimas violencias y que me planteo que estos clubes de lectura son una manera de dar la voz a las personas, no porque yo se las dé, sino generar un espacio donde las personas se puedan apropiar de su voz, es un acto de justicia social. Yo llevo clubes de lectura donde personas me dicen: nunca había tenido algo tan bonito entre las manos, nunca nadie me había escuchado, nunca nadie me había dicho que lo que yo opino importa, ¿no? Entonces creo que es la herramienta de la educación, pero desde una mirada de justicia social. No es una educación, yo no hago pedagogía en los clubes de lectura, ¿no? Que a veces se puede confundir ¿no? los clubes de lectura como una forma de adoctrinamiento, de pedagogía, de la que es absolutamente dispar lo que yo hago, ¿no? Entonces, a partir he estado en un montón de servicios públicos, que es donde me gusta estar, en lo público, centros de salud mental, también en recursos de rehabilitación psicosocial. Llevo un proyecto ahora mismo con el Ayuntamiento de Madrid, el CRL de Fuencarral, de una serie de sesiones. Hemos tenido subvención del Ministerio de Cultura. Quiero decir, esto que hago yo, que es a través de álbumes ilustrados, porque, bueno, hablando de personas con sufrimiento psíquico importante y con esas medicaciones psiquiátricas, pues es un factor de inclusión el libro ilustrado, ¿no? Porque ya sabemos todos que digamos que la memoria y la capacidad de concentración se pierde mucho con la polifarmacia a la que están sometidos muchísimas personas con las que yo trabajo, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de generar un espacio seguro, un espacio igualitario, un espacio donde todas las voces cuentan por igual, donde yo siempre les digo, ¿no? Desde una humildad epistémica, decirles: yo vengo a traer unos libros que me parecen muy interesantes, pero en realidad lo que a mí me importa es lo que vosotros opináis. Y decía Michel Petit que todos tenemos derecho a la metáfora, ¿no? Todos tenemos derecho al deseo y a la metáfora. Y las personas con sufrimiento psicosocial también tenemos derecho a la metáfora, a la literatura, a la ficción, ¿no? Y esos libros que son como ventanas que abrimos a otros mundos. Pero también forman parte, y eso lo decía Michel Petit, ¿no? La literatura permite apoyar la construcción de la subjetividad. Cuando nosotros hacemos esos clubes de lectura, estamos haciendo algo muy serio, ¿no? Que estamos hablando de temas que les tocan, y a partir de esa literatura, de esos libros, que también son un factor de protección, porque cuando cerramos el libro, ¿no? Aunque hayamos hablado de cosas muy difíciles,
hay algo que se cierra ahí. A partir de ese trabajo, las personas empiezan a hacer un trabajo de construcción de pensamiento propio. Y entonces, a partir de ese trabajo, hay un sitio donde llevo casi 9 años trabajando con personas de allí, ¿no? Me dicen, Silvia, es que ya puedo hablar mejor. Y no olvidemos que el lenguaje es súper importante, porque la forma en que tenemos nombrar las cosas transforma la realidad, ¿no? Por eso cuando hablamos, ¿no?, en ese lenguaje de enfermedad mental, stop con eso ya, ¿no? Porque la única manera de transformar la realidad es transformando el lenguaje. Es una de las formas que tenemos de transformar la realidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las personas hablan diferente de sí mismos. También es una forma de trabajar diferente. A veces algunos profesionales se sorprenden de mi manera de trabajar. Toda mi metodología tiene que ver con cosas fundantes metodológicas, ¿no? Por ejemplo, las personas tienen flexibilidad para entrar y salir. Es una cosa muy loca, ¿no? No es una cosa que tiene que ver con 2 cosas importantes, que es, digamos, el fomento del deseo y que las personas que están allí son aceptadas en su singularidad, ¿no? Entonces, cuando al principio tienen miedo de hablar, y ahí es un espacio seguro, no se juzga, todas las opiniones cuentan, nadie es censurado y podemos criticar el sistema de salud mental también. ¿Por qué? Porque en esos espacios también se habla de las vulneraciones de derechos que han sufrido las personas y se habla de las violencias que han vivido. Entonces hablamos de la violencia de género. Yo también tengo un grupo con mujeres que sufren violencia de género y hablamos a través de los libros ilustrados de la violencia de género, pero también hablamos de la violencia institucional y eso también está encima de la mesa. Porque ese dolor, ¿no?, hay que ponerlo en palabras. Y muchos profesionales, cuando yo trabajo, porque yo siempre invito a los profesionales a entrar a mis grupos, siempre que hablen de sí mismos, ¿no?, donde ahí generamos, no hay jerarquías, ¿no?, en esos grupos. Recuerdo una persona donde yo les llevé un libro muy divertido sobre el autoritarismo, ¿no?, y ella me dijo, este libro me recuerda una vez en mi último ingreso, hace un año, o 1 año y medio, o sea, no estamos hablando de hace 20 años, donde había una persona que estaba atada y estaba gritando, y yo le dije a las enfermeras que por favor que le desataran, que iba contra los derechos humanos, y me ataron a mí y me quitaron la almohada todo el ingreso como castigo, ¿no? A partir de esos libros se pueden hablar de todas esas experiencias de violencia que hemos vivido, porque eso también hay que enfocarlo así. Las personas con sufrimiento psicosocial hemos sufrido muchas violencias, violencias familiares, violencia de género, abusos sexuales, ¿no? Esto ya hay que ponerlo encima de la mesa. Y a partir de eso, las personas pueden construirse otro relato, pueden hablar de forma diferente de sí mismos. Tampoco es una cuestión baladí que yo tenga experiencia en primera persona, porque ahí ellos ¿no?, empiezan a cambiar la forma de hablar. Pues yo no soy una enferma, si tengo sufrimiento psíquico, a mí me han pasado cosas en la vida, ¿no? Y se puede generar otro relato. Y a partir de todo esto que yo hago, también he hecho formaciones en Navarra, en Pamplona, y gracias a esas formaciones que yo hice a 50 bibliotecarias, hay un proyecto maravilloso en la unidad de agudos de Pamplona, que los pacientes llaman Guantánamo, lo digo un poquito para situarnos, que ahora hay personas bibliotecarias que van a leer libros álbum a las personas y están muy contentas de estos proyectos. Para mí, lo que hago, no solamente en los grupos, que es absolutamente fascinante y tengo en un montón de dispositivos de salud mental, he estado y voy, como vamos recorriendo este camino, ¿no?, es generar esto, generar que la lectura, la literatura, como ese espacio de libertad, como ese espacio de reivindicación del ser, como ese espacio de subjetividad, como ese espacio de derechos, ¿no?, donde yo puedo decir lo que pienso y a partir de decir lo que pienso me transformo, porque me estoy construyendo subjetivamente, lleguen a las personas que más sufren en esta sociedad. Y esto, como decía Belén, es político también. Es un acto político el decir a las personas, tienes derechos, tienes voz y puedes expresarte. Y puedes nombrarte de otra forma, ¿no? Y no olvidemos tampoco que el lenguaje es poder, ¿no? Decía ¿no?, este filósofo, decía, ¿no?, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Soy aquello que puedo poner en palabras. Entonces, cuando yo le doy las palabras a las personas a través de la literatura, lo que le estoy dando también es palabras para poder defenderse,
porque si no tenemos lenguaje, si no tenemos palabras, las personas no pueden defenderse, ¿no? De la vida, no de las violencias, de los contextos, ¿no? No es lo mismo decir soy un enfermo mental que decir yo he sufrido abusos sexuales en mi infancia. O no es lo mismo decir yo soy una enferma mental que decir yo sufro violencia de género. ¿Por qué llamamos violencia de género? ¿Por qué llamamos trastorno mental grave a personas que han sufrido violencia de género? ¿No? Y esos son determinantes sociales de la salud mental. Entonces creo que la lectura, y ellos me dicen, Silvia, es que estés tú, que nos llames compañera, que nos escuches, que nos respetes, que nuestra voz sea importante. Es que eso me ha cambiado. Yo no sería la misma sin este grupo de lectura. Eso, ¿no? Que he hecho en Leganés durante muchos años, en el Centro de Salud Mental de Hortaleza, en el Centro de Salud Mental de Moratalaz, en residencias psiquiátricas, ¿no? Eso transforma a las personas y es muy sencillo de incorporar esto. Este proyecto debería estar en todos los centros de salud mental y en todos los dispositivos de salud mental, porque yo cuando formo profesionales de salud mental, y formo un montón, me dicen, es que Silvia, esto es importantísimo. O profesionales de salud mental que me dicen, no sabía que la literatura transforma la construcción de la subjetividad, ¿no? Que es de primero ¿no? de literatura, ¿no? Es como usemos todas las herramientas disponibles, ¿no? Eso que hablamos de la prescripción social, esto es prescripción social. Antes del daño, prescripción social o prescripción social en paralelo con otro tipo de intervenciones, pero siempre centrados en derechos, centrados en que eso es un acto de justicia social. Yo no estoy haciendo caridad cuando voy allí, yo estoy haciendo un acto de justicia social, porque no podemos olvidar de dónde venimos y lo que traemos a nuestras espaldas, ¿no? Como decía John Reed, ¿no? La psicosis viene de dos cosas, el abuso sexual infantil y la adversidad temprana, no hay más. Entonces, enfoquémonos ahí, y la literatura como esa manera de que las personas, después de los grupos, no están tan débiles, no están tan frágiles, tienen más voz, y eso, todos tenemos derecho a una voz. Y el sistema de salud mental, el sistema de rehabilitación social, tiene la obligación ética de ofrecer espacios para que las personas se apropien de su voz y la alcen también para defender sus derechos. Me salió un speech un poco político. Muchas gracias, Silvia. He estado anotando alguna cosita porque sí que... Permíteme esto que voy a decir, ¿no? Bajo la excusa del club de lectura hay una intervención muy profunda en el que hay factores pues, de aceptación, de apoyo mutuo, de aumento de fortalezas, de libertad de movimiento, de expresión, que muchas veces en personas que tienen un sufrimiento psicosocial es algo que se les ha privado. Es que lo que hay es acompañamiento. Efectivamente, hay un acompañar. Efectivamente. Es que estamos todo el rato centrados en ayudar. No, menos ayudar, porque ayudar es una palabra muy prepotente, ¿no? Pensamos que podemos salvar la vida y tenemos la solución de la vida de la gente. No. Lo que hay que hacer es acompañar a las personas en sus procesos y en los que ellas quieran. Hay personas que no hablan, pero vienen a todas las sesiones. Ya está. Hay personas que hablan mucho. Ya está. Hay personas que no hablaban ni hablan. Hay una persona que me decía, yo tu club de lectura vengo a dormir, Silvia. ¿Sabéis por qué? Me decía, porque mientras tú hablas, sé que nada malo me puede pasar. Me siento seguro. Eso ya está, es suficiente. Entonces, que a lo mejor tenemos que ser menos pretenciosos en las intervenciones y más pretenciosos en los acompañamientos. Efectivamente. Muchas gracias por este apunte y esta aclaración. También voy a puntualizar la parte en la que el lenguaje efectivamente nos ayuda a identificarnos y a través, lo que decía antes de la excusa de la lectura, nos identificamos y nos conocemos más o incluso ponemos voz o palabras a lo que sentimos y a quién soy también. Muchas gracias, Silvia. Un placer. Ahora que hemos terminado esta ronda, quiero lanzar o abrir esta reflexión que habéis podido tener y lanzar preguntas a los ponentes que habéis hecho un trabajo muy especial y os lo agradezco de verdad. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahí hay una manilla. Ay, sí, micro. Tiene micro. Buenos días. Dos preguntas muy cortas. Una, Gemma, sobre el tema laboral.
Yo como también abogado, un tema que me preocupa mucho es el tema de, se está viendo ya desde hace mucho tiempo para acá, como el tema de las bajas, sobre todo el tema de las situaciones de IT, es un melón que muchas veces se utiliza para el tema de salud mental, ¿no? El tema de, bueno, no quiero ir a trabajar y no quiero, no es por frivolizar, ¿no? Pero es un tema muy candente, ¿no? Yo en el trabajo lo veo mucho, porque es una de las áreas que también me dedico, ¿no? Cómo se intenta hacer, ¿no? Entonces, porque realmente eso también nos perjudica como el colectivo en primera persona y también perjudica el estigma, ¿no? Y hace que el estigma vaya más, ¿no? En el sentido de que al final bueno, realmente se frivoliza con el asunto, ¿no? Y en segundo lugar es un poco respecto a la organización que decía Luis de los sistemas y del sistema, ¿no? Yo esta pregunta ya la lancé hace muchos años en otras jornadas ahí en Asturias, en mi tierra. Claro, yo creo que hay un problema de base, que es que el propio sistema no está preparado para el propio usuario, que somos las personas que asistimos, ¿no? Al que es, digamos, el cliente final, ¿no? Que es la persona que va allí a la clínica, a la consulta, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas que también relacionado con el tema del empleo y el tema del estigma es que realmente no es lo mismo que yo, hoy en día, que yo acuda a mi trabajo como justificante médico de que he ido al cardiólogo, o he ido al endocrino o al médico de cabecera, como que mi justificante aparezca que he ido al psiquiatra, ¿no? Entonces yo creo que hasta qué punto los servicios de salud mental tendrán que ser también accesibles para romper esa brecha de acceso al empleo y puedan ser accesibles en la medida de en horarios, en demás, ¿no? Porque evidentemente eso es un tema que creo que también podría facilitar el tema del acceso al empleo, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Gemma, por alusiones. Sí, a ver si he entendido, y te pido disculpas si no he entendido bien la pregunta, porque cuando hablamos de trabajo y de incapacidad temporal, claro, no he podido explicar todo lo que podríamos haber hablado de trabajo después de tener un trastorno o como causa del trastorno o mientras tengo un trastorno, pero para centrarnos, las situaciones de incapacidad temporal que tienen que ver con padecimientos psíquicos o vinculados a trastornos mentales leves, graves, muy graves, durante mucho tiempo, y aquí seguramente el sistema de salud pues tiene algo que ver, y porque tiene que ver algo además con la parte más pues biológica, científica o análoga, se han considerado contingencias comunes. Entonces, durante mucho tiempo el sistema de salud consideraba que tu padecimiento mental era una cosa tuya personal y por lo tanto, bueno, pues te doy una baja o no te doy una baja. Incluso había situaciones en las que no había bajas médicas y ni siquiera había procesos de incapacidad temporal, pues porque no se consideraba que eso fuera un padecimiento. Es que tú eres así, es tu carácter, y eso, claro, generaba que una persona con una enfermedad seguramente acreditable con otros parámetros tuviera que seguir trabajando y tuviera que estar manteniendo horarios, tipos de funciones, y cuando digo horarios, digo régimen de trabajo o régimen de tiempo de trabajo. Claro, ahí el problema es, ¿eso es un estigma? Pues por un lado, ahí no hay un estigma. No sé si te referías a que en muchos casos, como es muy difícilmente objetivable la realidad del padecimiento psíquico, pero por otro lado diría, igual que las lumbalgias, hay muchos padecimientos físicos que también están sujetos a emulaciones y engaños. Entonces ahí es verdad que los facultativos de atención primaria tienen un problema importante, que es el de cómo estar capacitados para gestionar realidades o no realidades, o cómo el sistema puede tener determinados, igual Luis puede aportar algo más que yo, cómo puede controlar la objetivación real o no, porque nuestro sistema de protección de la incapacidad temporal es un sistema basado en una objetivación médica. Claro, hasta qué punto sea objetivable o no algo, desde el punto de vista de cada padecimiento individual, tengo suerte o no de que el sistema me proteja o no por esa vía. En lo que se refiere a la percepción desde la organización empresarial, pues que no se nos olvide que durante mucho tiempo, durante muchos años, las ausencias justificadas por incapacidad temporal, sean padecimientos psíquicos o no, o sea, afección a salud mental o no, podrían ser causa de un despido objetivo, sí, indemnizada. Se ha eliminado esa causa como tal y, de hecho, pues en las últimas reformas denominadas, vinculadas a la tutela antidiscriminatoria, la enfermedad se ha configurado como una causa prohibida de discriminación. Pero aún así,
vivimos en una cultura en la que al final el estigma es un estigma muy social y cultural de las culturas de las empresas y de las culturas de los entornos de trabajo. Hay algunos entornos laborales donde está mal visto que tú digas, ay, tengo una depresión, se sabe que tienes una depresión, entonces cuando no vas a trabajar está mal visto que tú no vayas a trabajar porque se sabe que tienes una depresión. Seguramente no es incapacitante y entonces seguramente no tengo una incapacidad temporal, pero tengo una depresión. ¿Están los sistemas capacitados para organizar como elemento de inclusión determinadas adaptaciones, aunque sean temporales, de las condiciones de trabajo o de mis funciones? Porque no estoy incapacitado, pero sí tengo un padecimiento mental. Pues claro, es que son... Me has hecho una pregunta que podríamos de nuevo abrir muchos melones de los que tú dices, porque además tiene que ver con eso, con que hay personas desalmadas que fingen determinados padecimientos porque no quieren trabajar y eso perjudica, pues como siempre, a las personas que tienen padecimientos. Pero claro, ahí no podemos entrar. El sistema ha organizado la objetivación hasta donde puede. Sí, no. ¿Se me oye? Sí. Por responder, creo que la pregunta que planteabas, no sé si me equivoco, o era más una propuesta, ¿no?, de que para solucionar el problema de las dificultades que hay a veces en relación con las bajas por un problema de salud mental en las empresas, ¿no?, que podamos abrir los CSMs 24 horas o en otro horario. O sea, vamos, por un lado, por supuesto que es real eso. De hecho, yo creo que esto es en todos los lugares, no lo sé, pero donde yo trabajo, el justificante no pone a que has venido, pone que has venido al hospital, no pone nada más. Pone la hora de entrada, la hora de salida y no pone nada más. También para, de alguna forma, bueno, pues poder facilitar a la gente que no tenga que estar dando explicaciones, que además no las tienen por qué dar, pero bueno, todos sabemos lo que son los entornos laborales, ¿no? Para que no tengas que estar dando explicaciones a todo el mundo de por qué has venido y qué es lo que te pasa, etcétera. Es verdad que muchas veces no es suficiente porque hay personas que necesitan venir mucho al hospital y cuando tienes que venir mucho al hospital, pues a veces esto es poco compatible, ¿no?, los horarios de los médicos o de los hospitales con los horarios o de los centros de salud con los horarios laborales. Pero yo no creo que sea el único motivo por el que los centros de salud mental deban abrirse 24 horas. O sea, la propuesta de los centros de salud mental abiertos 24 horas es algo que sucede en Italia, en Trieste, que aquí en España estaría, yo creo, tildado por gran parte de la profesión como una medida casi, bueno, pues una cosa como comunista, pero que en países poco sospechosos de ser comunistas, como el Reino Unido en este momento, están implementando en este momento este tipo de iniciativa porque se ha visto que es muy beneficiosa para la salud de las personas. Centros de salud mental 24 horas abiertos, con equipos de intervención en crisis comunitarios, en donde además se trabaja desde el diálogo abierto, son una serie de cosas que muchos se llevarían a compañeras y compañeros, sobre todo psiquiatras, las manos a la cabeza, ¿no?, sobre la importancia o no de esto, y se está haciendo. Yo creo que sí que se tiene que hacer. Respecto a qué podemos hacer, que claro, la relación empleo... Yo no soy experto en esto, me parece que tiene mucho que ver con medidas políticas, me parece que tiene mucho que ver con la pasta, con el dinero, y a mí me cuesta mucho meterme ahí, ¿no? Porque te diría, pues bueno, pues impuesto a las energéticas y que vaya para ayudar a las personas. Claro, yo ni soy quien lo puede decidir, ni tengo ni idea de si eso es posible, pero sí que es verdad que es un problema y es un problema real. Yo creo que si partimos de un sistema sanitario que desconfía de la población, algo estamos haciendo mal, ¿no? O sea, no puede ser que estemos poniendo, ¿no?, como en sospecha o bajo tela de juicio a las personas que nos cuentan que tienen un dolor físico o a las personas que nos cuentan que hay situaciones que les angustian. Creo que es muy difícil darle ese rol al médico porque, lo primero, me encantaría saber, esto es igual que las denuncias falsas, cuánta gente de verdad va al médico a inventarse que tiene un padecimiento. No sé si hay cifras de eso en algún sitio, no tengo ni la menor idea, pero si las hay, en mi experiencia seguro que son una minimísima. ¿Tú sabes? No, es que quería preguntarte algo. Pregúntame, o habla tú, vamos, que sea un diálogo, es que tampoco me quiero enrollar más, ¿no? Pero que sí que creo que esto es un problema y que hay que abordarlo, y que creo que parte tiene que ver con la flexibilidad. Yo ahora, saliendo un poco de la salud mental más estricta, trabajo en un programa de psiconcología y cuidados paliativos. Las personas a las que yo veo, que por supuesto trabajamos sin diagnósticos, porque aquí más o menos se nos lo permite, y utilizamos los diagnósticos, que este es un poco el revés de lo bueno, pero también la trampa que ha puesto el sistema sanitario. O sea, gracias a acceder a un diagnóstico accedo a una serie de derechos, pero eso a la vez me somete a una serie de cosas, ¿no? Y tenemos ahí una relación un poco difícil. Estas personas, después de 1 año y medio, 2 años y medio sin trabajar, porque han estado con cirugías, quimioterapias, radioterapias, etcétera, se tienen que incorporar a trabajar, y hasta ahora se tienen que incorporar a trabajar
mañana al 100%. Y no hay una cultura laboral de que se puedan adaptar los puestos lo suficiente, de que a lo mejor puedas ir un día o unas horas y haya una incorporación progresiva. Yo creo que esto se estaba planteando ahora, ¿no? Y creo, bueno, pues que ahí a lo mejor habría una vía de trabajo, de que no todo sea al 100% y que no se le pueda exigir a todo el mundo en todo momento eso. ¿Lanzo la pregunta? Tengo miedo. Bueno, dos, que creo que sí que hay una medida estupenda, que es la renta básica universal, y solucionaría gran parte de muchos problemas de los que hemos hablado hoy. Y bueno, ¿qué piensas tú de eso? Te lanzo la piedra. Y la segunda cosa es si piensas, porque es lo que yo pienso, que el sistema de salud mental, más allá de tener una mirada biologicista, todos los servicios de salud mental están vertebrados desde el estigma. De hecho, además, una estadística que de hace un par de años decía que las personas con más estigma social sobre las personas con sufrimiento psicosocial son los profesionales de salud mental. Entonces tenemos, digamos, el problema dentro, ¿no? Entonces, ¿qué pensabas de eso? Y dentro de eso, yo diría que hay también ejes que se interseccionan de discriminación, ¿no? No es lo mismo ser mujer, claro, ser migrante, no hablar el mismo idioma, no tener un hogar propio, ¿no? Este tipo de cosas aumentan mucho la discriminación que se da dentro del sistema. Sobre la primera pregunta de la renta básica, te puedo responder como una opinión personal, pero realmente no un poco individual. Yo no sé si esto alguien sabe más de renta básica. Yo hablo de ti como psiquiatra. Como psiquiatra, o sea, los bienes materiales, no tener que preocuparse por los bienes materiales es un punto de partida fundamental para todo lo demás. Las personas que ¿tienen los bienes materiales tremendamente cubiertos, tienen sufrimiento? Sí, mucho. Pero tienen muchas posibilidades de aliviarlos y de encontrar espacios para dedicarse a, bueno, pues al cuidado o al cuidado de otros, etcétera. O sea, que tener los bienes materiales cubiertos no quiere decir que uno vaya a encontrarse bien, pero por supuesto que no tenerlos ayuda a que uno se encuentre tremendamente mal. Hay una charla que recomiendo que veáis de unas jornadas de la Asociación Madrileña de César Rendueles, un sociólogo, que es súper interesante porque habla un poco de cómo no solo ya la pobreza, sino la desigualdad impacta en la salud mental de las personas. Es súper interesante. Muchas gracias por la aportación. Y no quería alargarlo mucho más, me quedaré aquí horas hablando con vosotros porque es súper interesante todo lo que habéis aportado, pero creo que necesitamos un descanso todos. Disculpad por todo esto y bueno, agradecer a la asociación, agradecer vuestra presencia y muchas gracias por todo, de verdad.